Una cifra muy contundente, más de 2.600 millones de euros. Esa es la cantidad que invertirá el Ministerio de Transportes para lograr la transformación ferroviaria de Valencia en los próximos años, es decir, en los grandes proyectos en marcha, el canal de acceso, la estación intermodal de Fuente de San Luis, así como el futuro túnel pasante y la nueva estación central. Unas actuaciones de gran calado y a las que se unen los trabajos actuales para remodelar la estación del Nord o ampliar Joaquín Sorolla. Todo esto se ha resaltado en la reciente reunión entre altos cargos del Ministerio de Transportes y el secretario autonómico de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat Valenciana para abordar los trabajos que se están llevando a cabo en la región, donde hay muchos frentes abiertos y que hemos repasado en diferentes vídeos del canal, y en donde se han dado algunos detalles muy a tener en cuenta, quizá el más relevante, el que Adif Alta Velocidad prevé licitar a final de año el proyecto de la nueva estación central, proyecto que, recordemos, sustituirá a la actual estación de alta velocidad de Joaquín Sorolla y cuyos pliegos están actualmente en redacción. Una macroestación que va a reordenarse tras muchos años en espera y en donde, según palabras del ministro Óscar Puente, tocaba recomenzar. Una futura estación central soterrada en la que se prevé invertir unos 1.000 millones de euros y que será clave en los futuros trayectos ferroviarios dentro del corredor mediterráneo y que se unirá al túnel pasante, un proyecto que se llevará a cabo mediante un gran concurso similar al de otras grandes estaciones en España como Bilbao Abando o Madrid Chamartín. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En cuanto al túnel pasante, actualmente se encuentra en fase de autorización ambiental, trabajándose en un estudio complementario para prolongarlo hasta Albuixet y pasar sin afección bajo la zona de mayor protección de la Huerta Autonómica tras el anuncio del ministro en su última visita a la capital del Turia. Para ello se ha decidido separar la tramitación ambiental del tramo siguiente, Albuixet-Castellón, que completará la nueva plataforma de alta velocidad entre Valencia y Castellón, proyecto que se unirá al de la otra vertiente, la sur, vía Alicante, para unirla en alta velocidad y que avanza a buen ritmo. Un túnel pasante que cuenta con una inversión prevista de unos 1.000 millones de euros y que beneficiará tanto a las conexiones ferroviarias de la ciudad de Valencia como del resto de ciudades del litoral levantino, que tendrán una operatividad mucho más sencilla y rápida que la actual. Dos grandes actuaciones que se suman a las obras del canal de acceso ya muy visibles en la entrada de la ciudad y al centro logístico intermodal de Valencia Fuente de San Luis, que cuentan con un presupuesto de 550 millones y 50 respectivamente. Otra obra clave que se está analizando son las alternativas incluidas en el estudio informativo de la prolongación sur del túnel de Serrería en la ciudad de Valencia, en la línea ferroviaria Valencia-Tarragona. El estudio plantea tres alternativas de integración, con distintas longitudes de túnel y costes de hasta 100 millones de euros, en las que se debe seguir profundizando ante los posibles impactos sobre otras infraestructuras de la ciudad y para adecuarlas a los resultados del estudio de movilidad en ejecución, algo que al tratarse de una integración urbana con desarrollos urbanísticos será necesaria la colaboración de las administraciones local y regional en la financiación de las obras y su buen encaje en el modelo que plantea el proyecto de ley de movilidad sostenible. Todo esto se suma a otro proyecto en materia de movilidad muy importante en la ciudad de Valencia, la ampliación de su red de metro, que en su vertiente de metro ligero extenderá sus líneas actuales de forma muy relevante y que también repasamos en un vídeo del canal. Todos ellos proyectos ya muy necesarios en la tercera ciudad de España y que en casos muy concretos arrastraban muchos años de parálisis y que ahora, a pesar de los retoques o recomienzos, como en el caso de la estación central, parecen ir logrando el ritmo necesario para llevarlos a buen puerto más pronto que tarde, aunque siempre desde la prudencia, más aún en una ciudad y tierra que se han llevado demasiados desengaños en este tipo de inversiones desde hace mucho tiempo, por lo que seguiremos vigilantes a los avances de estos proyectos o de otros pendientes, como en los que se reclama en Alfafar y Sedaví, para ir contando sus novedades. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.